Ya. Bueno, es solo un comentario, ¿no? Es solo un comentario. Así sucede. Incluso se ha creado entidades para resolver estos problemas. Uno de ellos, ¿cuál es? El problema laboral, pues. En lugar de solucionar el problema, empleado, patrono, patrono, empleado, como quieran ustedes establecer. ¿Sí? En lugar de llegar a solucionar ese problema que se tiene, ¿qué se hace? Llegan a instancias en las cuales hay instancias ya legales en el cual aparece un Ministerio del Trabajo y aparecen los juzgados de trabajo para solucionar ese problema. Entonces, la capacidad de solución es fundamental en las empresas. ¿Sí? Por ejemplo, la compañera Tania es jefe de un departamento. ¿Sí? A ella van tiene a cargo de ella, tiene personal. Entonces viene la una persona a quejarse de la otra, viene la otra a quejarse sobre el trabajo. ¿Qué tiene que hacer Tania? Ella tiene que solucionar ese problema. ¿Sí? Para evitar que el problema sea grande, tiene que ella solucionar porque ella es la jefe de ese departamento. Entonces, si hay problemas de trabajo entre los colaboradores de ese departamento, ella es la encargada de solucionar. Para eso está ahí. Como no se soluciona, se va agrandando el problema. Entonces viene un jefe superior. ¿Qué pasa aquí? Entonces Tania no va a decir, sabe que ella no hace, sabe que lo es. ¿Y por qué no solucionar el problema? Entonces la capacidad de solución que se establece, que debe tener, o que se debe tener, no, dentro de la empresa. Por eso dice, consecuencias para que la empresa de implementar o no alternativas de solución. Si ya no hay solución, ya no hay, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Pero esto tiene que ser rápido, esto tiene que ser enseguida. Ya. Entonces aquí hay algunos aspectos referentes a las alternativas de solución. Vean, todo lo referente a inmuebles, ¿sí? Las edificaciones, los terrenos, la maquinaria, insumos, la mano de obra, capacitación, recursos financieros, aspectos legales. Todo involucra lo que son las actividades de la empresa aquí. Mano de obra, es decir, el personal, ¿no? Entonces, se tiene que solucionar todo eso. Tiempo de aplicación para las alternativas de solución. Este es el famoso diagnóstico. Y como les digo de aquí, de este diagnóstico, si por primera vez nosotros vamos a emprender un negocio, sí, únicamente tenemos que hacer un diagnóstico del sector externo, los factores externos. Pues, por ejemplo, dice el compañero Emanuel que está por ahí. Si estás ahí, ¿no, Emanuel? Claro, Inge. Ya. Entonces Emanuel dice, yo voy a ponerme un negocio en mi sector donde yo vivo. ¿Sí? Va a ponerse un negocio. Bueno, un negocio A, no digamos así.
Como externo, ¿qué tienes que ver primero dentro del sector? ¿Qué ves ahí como factor externo? Puede ser la competencia. La competencia, pues correcto, la competencia, pues. Sí, yo tengo la idea de ponerme un negocio en mi sector, ¿por dónde vivo? Veo del negocio que yo voy a ponerme cuántos otros negocios similares existen en mi sector. Esa es la competencia. Ese es un factor externo. Si ven que en forma así nomás, sin que tenemos que estar aplicando las técnicas porque hay matrices, hay también un sinnúmero de indicadores para hacer el análisis de la competencia. Simplemente vemos qué tiene la competencia. Nos damos la vuelta por el sector y vemos qué tiene la competencia. ¿Qué nomás tiene la competencia? Es uno de los factores. Y así vamos viendo nosotros, esos externos. Nos fijamos nosotros, por ejemplo, como estudiaron ya macroeconomía, nos fijamos pues cómo está la producción interna, el Producto Interno Bruto. ¿Se ha crecido o ha disminuido? Si el Producto Interno Bruto disminuye, es decir, decrece, ya tiene, en porcentaje tiene ya negativo, entonces la oportunidad de ponerse en negocio ya se va complicando. Ya se va complicando a nivel de la economía. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que establecer dentro de estos aspectos que debemos considerar para ponernos en negocio. También vemos el negocio si nosotros estamos cercanos o tenemos acceso o no estamos muy lejos de donde podemos abastecernos con los productos, con los artículos también. ¿Sí? Igual también tenemos que ver nosotros qué nos ofrecen las entidades financieras en cuanto tiene que ver con los préstamos, con los intereses. Entonces, si los préstamos son caros, la tasa de interés es cara. ¿Sí? Todo eso tenemos que analizar. Nosotros por primera vez cuando nos vamos a emprender un negocio. ¿Y qué también vemos? A ver, Micaela Llanes, Sí, Licen. ¿qué también podemos ver de afuera? ¿Qué también vemos? Negocio es negocio. Licen, en muchos casos también, digamos que se quieren poner un local comercial, pero es un local que no hay en el sector. Ya. No sé cómo se llama. No, eso es, si no hay en el sector, mejor, pues. No tenemos mucha competencia. Ya, pero ¿qué más también vemos? ¿Qué más también vemos ahí? Solo estamos viendo, no estamos nosotros haciendo el estudio respectivo, sino que vemos, ¿qué más? Los precios. No, nosotros somos los que vamos a poner los precios. Ese es el análisis. ¿Qué se hace a la competencia? A ver, Charlie, ¿qué más vemos? Pues, o sea, hablando ya como mercadólogo, puedes ver los posibles compradores actuales, ¿no? O los posibles... Correcto. Los futuros clientes, pues. Si nos van a comprar o no. Vamos a ver si es que hay gente que compre, si va a haber compradores. Porque vamos a poner un negocio y no hay quien compre. ¿Qué vamos a quedar ahí? Entonces, fíjense en todo eso que vemos, ¿no? Todo eso que tenemos que ver. ¿Sí? Parte de lo que son estos factores externos. ¿Sí? Ahora, si es que hablamos nosotros de una empresa mucho más grande, mucho más fuerte la empresa, también en lo referente a los factores externos es fundamental el estudio del empleo. ¿Sí? Porque es una cadena, el empleo es una cadena que se establece.
Entonces, ¿cómo se determina eso? ¿Sí? Si hay más empleo en un país, en una región, en una ciudad, en un sector, hay más empleo, es decir, hay más gente trabajando. ¿Sí? Hay más gente que tiene trabajo, en otras palabras. Esas personas van a demandar más bienes y servicios que fabrican, que producen, que ofertan las empresas. Las empresas van a producir más, van a ofertar más. Y al ofertar más, al producir más, también van a requerir también de poner más personal. ¿Sí? Entonces estas empresas van a crecer, pues van a crecer porque van a vender más. Ahora, lo contrario, si existe menos empleo, existe desempleo. Sí, existe más desempleo, gente que no está trabajando, que no tiene oportunidad de trabajar. Entonces, los que la demanda de bienes y servicios va a ser mucho menor y las empresas ya no van a poder producir más, sino poco, y se van a ver afectadas las empresas. Es otra amenaza eso. Es otra amenaza. Y es fundamental, es fundamental. Porque la empresa da empleo ¿a quién? A los trabajadores. Los trabajadores reciben una remuneración. ¿Qué hacen con esa remuneración? Los trabajadores compran los productos, compran los artículos que está fabricando esa empresa. ¿Sí? Entonces, entre más empleo hay, entre más trabajo hay mayor demanda de bienes y servicios. Y por ende las empresas se benefician y también el gobierno se beneficia a través de los impuestos. Entonces, son todos esos factores que se tiene que analizar. Entonces, lo que decían, lo que dijo también Charlie en lo referente, que nosotros tenemos que ver a quién vender, pues. ¿Quién nos va a comprar? No es que simplemente ponemos ahí el negocio como pueden hacer, no sé, hay que se ponen así un pequeño negocio y esperan a ver si es que por ahí pasa el cliente, pues, y compra algo. ¿Sí? Entonces, previo a eso se hace este famoso diagnóstico que tenemos aquí. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Entonces, partimos de la idea, maduramos la idea y luego establecemos este diagnóstico. Como les decía, por primera vez el negocio, por primera vez el proyecto, se tiene que hacer un diagnóstico de los factores externos. Porque nosotros no podemos entrar con fallas al negocio. Pues. ¿Sí? Vamos a hacer la inversión en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Y como no está en funcionamiento, no vemos qué debilidades tenemos. ¿Sí? Y ahí vamos nosotros fortaleciendo, cuando está ya en funcionamiento ya el negocio, fortaleciendo nuestros productos, nuestros artículos, nuestros servicios. Y lo otro, cuando ya la empresa ya está en funcionamiento, la empresa ya está en el mercado por algún tiempo, entonces este diagnóstico empresarial es tanto de factores internos como externos. Entonces nosotros vemos afectados a factores externos, vean el problema de salud, problema de lo que es la pandemia, para muchísimas empresas. No se puede vender, no se puede vender. Pero no está al alcance eso de la empresa. ¿Sí? Ya es una parte que a nivel que se presenta, ¿no? Se presenta eso. Y que ha traído muchas dificultades a las empresas. Ya. Entonces, nos referente a esto, ¿no? Le llaman los actores de etapas, otros les llaman fases, otros les llaman pasos, etc. Bueno, eso es, lo importante es conocer qué tenemos nosotros dentro de eso.
Ya, luego tenemos esta otra etapa de prefactibilidad. Ya son estudios técnicos que se van realizando. ¿Sí? Entonces aquí en esta etapa se formula y evalúa un proyecto. El ponerse un negocio es un problema. No es que simplemente nos ponemos y ya está. Es un problema el ponerse un negocio. ¿Sí? Para resolver este problema, destinar el logro de un objetivo específico. Entonces, en esta fase, aquí se obtiene la información suficiente y necesaria para llevar a cabo la toma de decisión en cuanto a realizar o no el proyecto de interés. Esta parte es fundamental, porque aquí se determina si el proyecto va o no. Porque como es inversión de dinero, para no perder el dinero. ¿Sí? Muchas veces así, personas que no tienen mayor conocimiento, ¿no? Entonces por ahí le dicen a alguien, hagamos este negocio. Verás que vamos a sacar tanto, vamos a ganar tanto. Y lo que sucede es que nosotros nos creemos. Confiamos y nos creemos. Somos también bastante ahí, confiados. La incredulidad se nos hace. Entonces nos dicen, tienes que poner tanto, Tom. El rato los ratos no resulta el negocio y perdieron ahí. Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Entonces, en esta etapa se determina si el proyecto que se va a emprender, este proyecto de inversión, va a ser factible o no. Entonces aquí dice, se trata de un análisis previo cuyo objetivo consiste básicamente en determinar si vale la pena encarar las siguientes etapas de formulación y posterior evaluación del proyecto. Entonces, en esta etapa que tenemos nosotros de prefactividad, de factibilidad, son a través de qué? De estos estudios respectivos. Esto es lo fundamental. Unos les dicen fases, a sí mismo, pero estos son los estudios de un proyecto de inversión. Entonces, para resumir, ¿no? Para resumir esto, porque ya vamos a ver nosotros cada uno de estos. Sí, en este módulo vamos a ver cada uno de estos. Esto es, si esto superamos, si esto se supera, los resultados de cada uno de estos estudios, va el proyecto. Si no, no va. Sobre todo en lo que tiene que ver, en el orden, aquí no es en desorden. Entonces tenemos en esta etapa de prefactibilidad, factibilidad, estos estudios que determinan si el proyecto va a realizarse o no. Si vamos a poner el negocio o no. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el estudio de mercado, luego el estudio técnico, el estudio administrativo, organizativo y el estudio financiero. Y primero partimos de esto de aquí. ¿Sí? Ya cuando establezcamos nosotros esta parte del estudio de mercado, vamos a ver nosotros qué nomás comprende el estudio de mercado. ¿Sí? Pero hay una parte fundamental que simplemente se va a determinar, ¿sí? en forma cuantitativa. Y esto también en el estudio de mercados, lo referente a la aplicación de la microeconomía. Entonces, para eso es que los proyectos de inversión abarcan muchísimas materias que se han estudiado. Muchísimas materias. ¿Sí? De las distintas carreras.
Por eso es complementario lo que es el pensum de estudio, para que se conozca sobre todo el momento de emprender en un proyecto. Entonces aquí es parte de eso, es la aplicación de lo referente a la microeconomía. ¿Por qué digo eso? Porque aquí, en este estudio de mercado, la finalidad del estudio de mercado se lo hace en forma cuantitativa. Es numérica. Eso es cuantitativo. Y es simplemente determinar a través de este estudio, determinar si existe o no demanda insatisfecha. ¿Qué queremos decir con eso? Si existe o no demanda insatisfecha. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Sí? En definitiva, quiere decir que sí, mediante este estudio va a haber personas, va a haber consumidores, ¿sí? Va a haber clientes, va a haber a quién vender, o si va a haber personas que nos van a comprar nuestros productos o servicios. Si eso no existe, si se da lo contrario, no existe, que se llama demanda insatisfecha, si eso no existe, no va el proyecto. Se acabó. Esta es la primera parte. Esta parte es fundamental. Entonces, ¿cuántas pequeñas empresas, sobre todo lo que yo les decía, ¿no? ¿Cuántas de las pequeñas empresas de emprendimiento, sí, han puesto su pequeño negocio, todo eso, y no han durado mucho tiempo? Una de ellas no se ha hecho los estudios respectivos. Y la otra en este estudio, ver como decíamos al comienzo, más antes que les preguntaba, ¿qué vemos afuera? ¿Qué vemos afuera? ¿A quién vender? Pues, ¿a quién vender? ¿A quién vender? Entonces, ponemos, cuando ustedes les pregunten, ¿cuál es la finalidad del estudio de mercado? La respuesta correcta es, ahí sí, la respuesta correcta es determinar si existe demanda insatisfecha. Si no existe, no va el proyecto. Eso es todo de este estudio de mercado. ¿Qué hay pasos? No, ya vamos a ver los pasos respectivos. Porque esto determina, todos estos estudios determinan si va o no el proyecto. Si va o no el proyecto. Entonces, de tanto que componentes que tiene el estudio de mercado, de tantos pasos que hay que realizar para determinar el estudio de mercado, sale que no hay demanda insatisfecha. Entonces, no hay a quién vender. No hay quien compre. No va el proyecto. ¿Sí? Ahora tenemos este otro estudio que se llama el siguiente, una vez que se ha superado el estudio de mercado. ¿Sí? Porque todo tiene secuencia respectiva. El estudio de mercado, entonces va el estudio técnico. Entonces tiene una parte importante que es el tamaño del proyecto, es decir, el tamaño del negocio, ¿sí? La localización del negocio, la ubicación del negocio. La macro, que se llama macro y micro localización. Entonces nosotros veremos, sí, algunos parámetros respecto a lo que es la ubicación del negocio. Entonces nosotros vemos un montón de negocios, ¿no? Entonces nos dan ciertos parámetros, la técnica de estudio que estamos siguiendo para poder establecer una buena localización, una buena ubicación del negocio. Depende del tipo de negocio, ¿no? Como les había dicho, las empresas grandes, sobre todo las industriales, generalmente están fuera del sector urbano. ¿Sí? Tienen otras características, otros indicadores para poder establecer, porque no puede estar una empresa industrial dentro del área urbana. Entonces, generalmente se les ubica fuera del área, en el sector periférico de la ciudad.
Pero los otros negocios que son directos en los cuales hacemos ventas que se llama demostrador, esos negocios tenemos que saber dónde ubicar. Entonces, algún compañero ahí, un compañero que sea de gastronomía. Entonces dice, una panadería, ¿dónde ubico? A ver, la compañera Gloria Martínez, ¿de qué carrera es? No está conectada. Gloria, Soy de gastronomía, profe. de gastronomía, a ver, una panadería, ¿dónde ubicaría? Hablen nomás, no pasa nada, hablen nomás. Bueno, yo lo ubicaría por aquí, por el sector de Tumbaco, ya que conozco Pero a más o ver, menos por ¿cómo? A ver, ¿dónde? A ver, no le digo, no estamos identificando, por ejemplo, estamos diciendo en Amazonas, nada de eso. ¿En qué tipo de sector? A eso es lo que me refiero. Profe, yo creo que podría ser en una calle principal. Perdón, yo soy Javier, también soy de gastronomía, porque son unas calles que Ya, tienen pero ¿de bastante qué salida en la sector? A ver, mañana. sí, ¿de qué sector? Perdón, no dice de la panadería, le podríamos ubicar en un sector que sea concurrido de las mañanas, Correcto, me principalmente. está diciendo en un sector donde haya bastante concurrencia de personas. Ya. Entonces me está diciendo usted, por ejemplo, ahora va a identificar, ¿no? Estamos poniendo ejemplos nada más, una conversación, porque es importante la ubicación. Si usted ubica mal el negocio, ¿sí? Ubica en un lugar donde no vayan los clientes, donde no pasen los clientes. ¿Qué va a hacer? Mucho, como le digo, sobre todo los negocios pequeños, ¿en qué están esperanzados de ellos? ¿Sí? En que los clientes pasen por el sector. ¿Sí? Hay afluencia de gente en esos lugares. Entonces me estaba diciendo el compañero, por ejemplo, una calle principal. ¿Cuál calle principal? Es que de hecho, ahí sí, son calles principales en todos los sectores por donde pasan los buses, las líneas de buses, Ya, a ver, porque hay gente identifique que uno. madruga. No, a ver, identifíqueme nomás uno. Ya, Yo le puedo decir que usted la Avenida de conozca. la Prensa, la Avenida de la Prensa, la ¿En 10 qué de parte de la agosto. avenida de la empresa? A ver, ¿en qué parte de la avenida de la prensa? La Avenida de la Prensa es bien concurrida en la altura de la Concepción, Ya, otra por parte mucho más. a ver, más concurrida de eso, en donde se une con la Diego de Vázquez, me parece que es a la altura de Cotocollao, es mucho más Eso, concurrido todavía. correcto, ahí está, pues. Ahí, correcto lo que usted dice, ¿sí? En lo que va de esta parte de la avenida de la empresa, de la prensa que se va a unir abajo, pasando la avenida del Maestro, ¿sí? Con Coto Collao. El sector de Coto Collao es bastante conocido. La calle 25 de Mayo. Si alguien conoce Coto Collao, hay la calle 25 de Mayo que va cercana al parque, a la iglesia. Si alguien conoce. Entonces ven, hay una gran cantidad de negocios de todo, de todo. Entonces va bastante gente, concurre bastante gente. Entonces es bueno ahí ponerse el negocio. ¿Sí? Y así tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos, sobre todo este tipo de negocio. Sí, este tipo de negocio no es que es pequeño, no estamos hablando de un negocio grande de las grandes panaderías que existen en nuestro medio, que no son muchas tampoco. Sí, estamos hablando de este tipo de negocios pequeños en los cuales depende muchísimo de la ubicación, dónde esté ubicado para obtener buenos réditos, buenas ganancias. ¿Sí? Entonces, a la altura de lo que es de esta parte de Cotocollao. A ver, la señorita Gloria, dígame.
Alzó la mano, Gloria. No. Disculpe, me confundí. Entonces nosotros tenemos eso. Si decimos en el sur, por ejemplo, en Solanda, la calle J, la famosa calle J de Solanda. La concurrencia muchísimo de gente, de personas. Entonces, en sectores donde hay concurrencia de personas, hay afluencia de personas. Entonces, si nosotros vamos, ¿no es cierto?, a estos lugares, entonces vemos nosotros ahí, sí se recomienda ponerse un negocio. Esta pequeña panadería. Entonces, en ese tipo de sectores, ¿no? Barrios también que son populosos, ¿no? Que tienen también bastante población. Entonces, la principal de Carapungo, pues, es otra. Si alguien conoce Carapungo desde la Panamericana para adentro, la calle principal, una gran cantidad de negocios que existe ahí. Hay afluencia de gente, de bastante gente por ahí. Solo es un ejemplo, no solo es un ejemplo y para este tipo de negocio. Porque aquí la pequeña panadería va al cliente, ingresa local. Eso es venta al detal. ¿Qué se llama? Entonces va el cliente, pasa, ve el cliente, entra, ¿sí? Te espera que el cliente. No es como otros, ya las empresas grandes que tienen ellos clientes que compran por volúmenes grandes. Esos ya son los fabricantes. ¿Y cuál es el cliente? Son los mayoristas. Es otra cosa. Así nosotros podemos establecer. Sí, la ubicación, que es parte también fundamental. Y el estudio de ingeniería, el tamaño que va a tener el negocio. ¿Y qué necesita? Sí, ¿qué tipo de bienes, qué tipo de activos necesita la empresa y qué también tipo de materiales necesita de este estudio técnico? Si localizamos más el negocio, no vamos a vender, pues, a pesar de que hemos hecho bien el estudio de mercado. Hemos determinado que existe demanda insatisfecha. Pongamos el mismo ejemplo del pan. Todo mundo demanda pan, todo mundo come pan. ¿Sí? Entonces siempre va a haber, ¿qué? Demanda de pan, siempre. Como un producto de primera necesidad. ¿Sí? Aquí juega muchísimo en lo que tiene que ver el estudio técnico. La ubicación. La parte de ubicación. Entonces, como decía el compañero, si nosotros nos damos una vueltita por esos sectores, vemos este tipo de negocios. Vemos este tipo de negocios. Así como también los pequeños negocios de comida por esos lugares. Vemos nosotros. ¿Sí? Ahí podemos nosotros ver. Luego del estudio técnico que establecemos aquí, ya vamos a ver todo lo que corresponde a este estudio técnico. ¿Sí? Como les decía, aquí muchísimo es lo referente a la ubicación, el tamaño, que se llama la ingeniería del proyecto. ¿Sí? Lo que necesita, porque aquí es, ¿en qué se va a invertir? Vamos a invertir en edificación, vamos a necesitar maquinaria, vamos a necesitar muebles, vamos a necesitar de qué tipo de muebles, vamos a necesitar enseres, etcétera. ¿Sí? Y también, ¿a qué es lo que se va a dedicar el negocio? Para realizar los procesos. Para realizar los procesos. Si hablamos de un negocio comercial, netamente comercial, ¿sí? ¿Qué proceso podemos desarrollar? A ver, Estefanía Aguirre, ¿qué proceso podemos realizar?
Estefanía. A ver, Mónica Chicaiza. Sí, profe. Ya. Si usted va a emprender en un negocio netamente comercial, uno de los procesos que va a elaborar, ¿cuál sería? Primero desarrollar una idea y de ahí hacer una evaluación de No, mercado. estamos acá en el estudio técnico. Aquí hay que hacer procesos. Sí, aquí hay que también poner procesos aquí. Entonces, si tiene un proyecto de tipo comercial, ¿qué proceso haría aquí? Ahí entra la administración también, ¿no? ¿Qué proceso? Para aplicar, porque esos procesos tienen que llevarse a cabo. ¿Cuál haría? Profe, yo puedo responderle. Claro, Yo primero haría el estudio de mercado para ver si mi negocio es compatible en el sector que estoy eligiendo. ya hemos hecho. Como ya le dije aquí, la finalidad es determinar si existe o no demanda insatisfecha. Estamos en el estudio técnico. Les digo que el estudio técnico comprende la ubicación a través de la macro y micro localización. ¿Sí? Las necesidades de activos, de bienes que se requiere. Entonces usted requiere un local. Entonces es lo que se hace, el tamaño del proyecto. Requiere un local, requiere una edificación. ¿De cuánto? ¿Cómo está esa edificación? ¿Cómo está distribuida? Entonces va a ser inversión en una edificación. Requiere de maquinaria si es del caso, o requiere de muebles, requiere de enseres, requiere de equipos de computación. Ese es aquí. Y también la elaboración de procesos de acuerdo a la actividad que va a dedicarse el proyecto de inversión. Entonces estamos hablando nosotros de procesos. Si tenemos un proyecto de carácter comercial, ¿qué procesos podemos desarrollar? Elaborar esos procesos para que una vez que entre en funcionamiento el proyecto, sea eso llevado a cabo por las personas que van a trabajar ahí en la empresa, en el negocio. Entonces estoy preguntando qué procesos podemos hacer. ¿Sí? ¿Alguna persona que conteste? Hablen nomás. A ver, compañero Nicolás Jiménez. Sí, buenos días. Estaba pensando en algún proceso, A siento que ver, no se me a ver, ocurre todavía. Nicolás, sí, esta es la pregunta. Tú te vas a dedicar a una actividad comercial, a ponerte un negocio comercial. ¿A qué